con el club de revista del día de hoy, a cargo del grupo 3 del Hospital Alma Mater de Antioquia. Mi nombre es Daniel Herrera Orrego, soy residente de cuarto año de cirugía general. Le agradezco pues al doctor Andrés Felipe Cárdenas por la asesoría prestada para la realización del club de revista. El día de hoy vamos a hablar de paniculectomía en hernia ventral. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Se sabe pues que realmente las hernias ventrales son de las complicaciones más frecuentes en la cirugía abdominal abierta. Tienen una incidencia que puede ir hasta el 20% de los pacientes que son sometidos a cirugías en la cavidad abdominal. Claramente sabemos que hay unos factores de riesgo establecidos. Dentro de estos, pues los que ya conocemos: la obesidad, la diabetes mellitus, enfermedades cardiopulmonares, pacientes y poblaciones de pacientes que hasta en un 40% de estos desarrollan hernias ventrales. Y tenemos que partir de que desde el año de 1890 se describió la primera paniculectomía para el manejo concomitante en el momento de una reconstrucción de pared abdominal. Entonces, hay que tener en cuenta dos definiciones importantes. Una cosa que es la paniculectomía, que hace básicamente referencia a la resección del tejido graso subcutáneo y la piel excesiva que tiene en la pared abdominal del paciente, versus una abdominoplastia que se hace referencia es básicamente a adicionar, además de esto que ya previamente mencioné, una umbilicoplastia y una aplicatura de la fascia pues, a nivel de la línea media que se le adiciona. Hay diferentes indicaciones. Dentro de las principales se tiene aquellos pacientes que tienen una piel y un tejido celular subcutáneo que es redundante, excesivo, cuando se asocia a ras cutáneo, a úlceras o a intertrigo, e incluso en casos de infecciones crónicas, y cuando se asocian a limitaciones funcionales, sobre todo por cambios posturales que vienen pues muy de la mano a el peso adicional que tienen que cargar los pacientes, no solamente por la hernia ventral, sino también pues por lo que les menciono del tejido celular subcutáneo excesivo que tienen. Hay diferentes contraindicaciones. Realmente una contraindicación que, digamos, exacta no existe, pero hay diferentes contraindicaciones relativas, dentro de las que se usan realmente muchas que van muy de la mano a lo que ya conocemos para los pacientes que van a ser llevados a reconstrucciones de pared abdominal, como son el uso actual de tabaco, el hábito tabáquico, una obesidad troncal intraperitoneal importante, porque si usted adiciona a esos pacientes una abdominoplastia, cuando hablamos específicamente de la abdominoplastia, la aplicatura de la fascia en la línea media y de los músculos pues, de la pared abdominal van a aumentar la presión intraabdominal, y eso va a favorecer el riesgo de un síndrome compartimental, obviamente. Y además, cirugías previas que puedan comprometer la circulación, sobre todo aquellas incisiones que sean transversas a nivel del abdomen superior, por ejemplo, un Koger o un chevron. Clásicamente, pues lo ideal sería hacer una marcación del paciente tanto en decúbito cuando el paciente, y cuando el paciente está pues erguido antes de la cirugía. Digamos que lo ideal sería hacerlo de esta forma. Son claros pues los beneficios estéticos y funcionales a los que se les atribuye pues a la paniculectomía y la abdominoplastia cuando se hacen en conjunto con la reconstrucción de la pared abdominal. Hay autores que manifiestan que el hecho de realizar la paniculectomía favorece una mejor perfusión de la piel abdominal, porque ese tejido graso hace un efecto pues, que los pacientes tienen en exceso, hace un efecto de robo, y favorecer la posición de un plano graso que es en términos pues como castigos, un plano que es virgen, va a favorecer una mayor cicatrización y digamos, por una mejor perfusión de los músculos y de la pared abdominal, y lo mismo que va a favorecer una menor tensión por la disminución de la carga y del peso a nivel central que se le va a causar pues al paciente. Sin embargo, no es un procedimiento que esté, digamos, que sea inocuo, hasta en un 5%, incluso tasas del 10% digamos, complicaciones posoperatorias dentro de las principales, los sangrados y los hematomas, la necrosis de la piel, sobre todo cuando hay devascularización, obviamente, de la circulación de la pared abdominal con dehiscencias de la herida. Hay casos en los que hay cicatriz hipertrófica que puede favorecer incluso una limitación funcional en el paciente, casos de disestesias por lesiones nerviosas y claramente problemas estéticos. Lo usual, esto no es una charla pues de técnica quirúrgica, pero lo usual es que se haga una paniculectomía transversa, que sería como lo que se conoce como una paniculectomía clásica,
pero en casos en los que los pacientes tienen hernias ventrales que son supraumbilicales, lo más común es que se adicione una flor de lis, como lo muestra la última imagen a la derecha, en el que se hace pues una incisión con una disposición en forma de T invertida para tratar de corregir pues el defecto, que es básicamente lo que estamos queriendo mostrar en esta primera imagen que les traigo. Entonces, partiendo de este punto, quisimos plantear una pregunta pico, teniendo en cuenta una población que serían los pacientes que tienen una hernia ventral que van a ser llevados a corrección quirúrgica con reconstrucción de la pared abdominal. La intervención sería aquellos pacientes en los que se le hace una paniculectomía concomitante a la corrección quirúrgica. El grupo control sería aquellos pacientes en los que no se les hace la paniculectomía o la abdominoplastia, sino que básicamente se les hace solamente la corrección de la reconstrucción abdominal. Y dentro de los principales outcomes, pues, solo serían los desenlaces principales posoperatorios, que ya los vamos a mencionar. Entonces, para la construcción del club de revista, se hizo una búsqueda en PubMed y en Google Scholar, que son pues como los principales bases de datos a los que tenemos pues a disposición en el momento. Los diferentes términos MESH que se utilizaron para realizar la búsqueda fueron los de ventral hernia, incisional hernia, paniculectomy, abdominal wall reconstruction y outcomes. Y se limitó la búsqueda, el tiempo de búsqueda a los últimos 10 años, desde el 2015 al 2025. Se escogió específicamente una revisión sistemática con un metaanálisis que fue recientemente publicado, y dentro de este el estudio primario con mayor validez, con mayor población, que también se trajo pues a colación para presentarlo. Entonces tenemos este primer artículo, que es el estudio primario, digamos, en el que más hace mención en la revisión sistemática que vamos a presentar en los próximos minutos. Es un estudio que fue publicado en el año 2016 en la revista de Innovación Quirúrgica de ASAGES, y que tiene como nombre, que planteaban averiguar si realizar una abdominoplastia concomitante con la reconstrucción de la hernia, de una hernia incisional, añadía algún tipo de morbilidad pues, a los pacientes. Entre los primeros criterios de inclusión tenemos pacientes que eran mayores de 40 años que tenían una hernia incisional, y pacientes que tuviesen una clasificación de un riesgo preanestésico, pues un ASA menor o igual a 3, sin comorbilidades con cardiopulmonares, hepáticas o renales. Eso es un punto importante que ya vamos a discutir. Dentro de los criterios de exclusión teníamos aquellos pacientes que tuviesen un defecto menor de 5 centímetros o mayor de 10 centímetros, que tuviesen hernias incisionales específicamente subcostales, o que estuviesen pues, en un punto de agudización específicamente con estrangulación, aquellos pacientes que tenían una ASA mayor de 3, o que tuviesen una enfermedad maligna o cualquier tipo de enfermedad mental o sistémica que les limitara la posibilidad de tomar una decisión para hacer la firmada pues, del consentimiento informado. Entonces, es un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo. Se hizo una aleatorización simple con una relación 1 a 1, que fue hecha a través de un sistema en un computador que asignó digamos un número de serie específico para aleatorizar a los pacientes en dos grupos: aquellos pacientes que iban a ser llevados a la reconstrucción de la pared abdominal, y aquellos pacientes de los que, además de la reconstrucción de la pared, se les iba a hacer la abdominoplastia. Se entregó, eso fue realizado el día de la cirugía del paciente. Se asignaron en unos sellos pues opacos completamente cerrados, y los pacientes, incluso después de la cirugía, digamos que el personal médico que interactuó con el paciente, aparte pues del cirujano que hizo obviamente el procedimiento, estaba cegado, no sabían realmente qué tipo de procedimiento se le había hecho al paciente hasta que ya se le daba de alta al paciente. A todos los pacientes se les dio una evaluación preoperatoria con un equipo multidisciplinario que incluía un cirujano plástico y en caso tal de que fuese necesario realizar algún tipo de procedimiento adicional, ya voy a mencionar por qué es importante esto, y además un anestesiólogo. A todos se les dio una preparación preoperatoria, específicamente el cese del hábito tabáquico al menos por 3 meses. Eh, digamos que se les dieron instrucciones para control del peso, tratar de disminuir el peso, para tratar de manejar en caso tal de que tuviesen casos de infecciones crónicas o de intertrigo, el manejo de estas lesiones para que en el momento de la reconstrucción no tuviese ninguna, digamos, infección activa, y una tomografía preoperatoria en la que se analizaban digamos, como el estado de los tejidos blandos, el estado del saco, la relación del saco con su contenido, y obviamente con el continente, para tratar de caracterizar pues como el tipo de hernia que tenía el paciente.
Dentro de los desenlaces primarios, el tiempo operatorio, la estancia posoperatoria y las morbilidades tempranas, básicamente los casos de seroma, de hematoma y de infección de sitio operatorio. Y dentro de los desenlaces secundarios, la morbilidad tardía, ellos mencionaban aquella que se cursaba después de los 30 días postoperatorios, la recurrencia herniaria y la calidad de vida que se evaluó a través de una encuesta en el seguimiento de los pacientes. Realmente el seguimiento de los pacientes fue bastante estrecho. El paciente se siguió a la semana del posoperatorio, luego al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, a los 12 meses y después era un seguimiento a largo plazo que incluso iba hasta los 36 meses y ellos hacen mención que se cumplió en el 100% de los pacientes. Como les digo, ellos dieron una encuesta en la sobre el impacto en la calidad de vida del procedimiento que fue pues valorado durante las citas ambulatorias del paciente. Entonces se hizo un análisis por intención a tratar y de no inferioridad. Esto es importante porque vamos a ver que dentro de los pacientes aleatorizados, que en total fueron 111, se calculó un poder estadístico del 80%, hubo unas pérdidas básicamente por cambios en el domicilio del paciente, de los pacientes, perdón. Digamos que los principales desenlaces se describieron en términos de medianas y de porcentajes. Se estableció una P estadísticamente significativa menor de 0.05. Aquellos desenlaces que eran, digamos, de tipo de distribución normal, se utilizó el Student T-Test para la interpretación de estos y el análisis de estos. Y aquellos que tenían los desenlaces de tipo dicotómicos, se hizo el test de Pearson pues, de X al cuadrado. Entonces, la técnica se hizo por un solo cirujano que tenía, pues, experto en pared abdominal. Básicamente, los pacientes que eran llevados a la reconstrucción sola, se les hizo una reconstrucción de tipo, una separación posterior de componentes con una malla que se ubicó en un plano retromuscular. Y aquellos pacientes que eran llevados a la abdominoplastia, digamos, asociada, se les hacía la misma incisión solamente que era, pues era una incisión realmente transversa con unos colgados que se extendían hacia superior, incluso desde los márgenes costales, y se hacía, en caso tal de que fuese necesario, una extensión con una laparotomía mediana para tratar de hacer como la reconstrucción de la pared completa. Entonces, esta es, digamos, como el flujograma de la adquisición de los pacientes y de cuántos pacientes fueron realmente tenidos en cuenta para el análisis. Como les digo, pues no se logra ver aquí realmente, probablemente a través, pues en el auditorio virtual se logra ver un poco mejor, pero como les digo, fueron 111 pacientes los aleatorizados en los dos grupos y dentro de esos grupos fueron finalmente 55 pacientes y 51 pacientes los que fueron tomados en cuenta para el análisis en el grupo pues, de reconstrucción de la pared abdominal más la abdominoplastia y el grupo de reconstrucción de la pared abdominal sin la abdominoplastia respectivamente. Como les digo, fueron básicamente 2 pérdidas en el primer grupo por cambios pues, en el domicilio del paciente y que no se pudo hacer el seguimiento ambulatorio y 3 pacientes en el grupo pues, de la reconstrucción de la pared sin la abdominoplastia. Entonces, en términos prácticos, no hubo ninguna diferencia realmente, como digamos, estadísticamente significativa en cuanto a las características demográficas de los pacientes, a tener en cuenta que la mayoría de los pacientes tenían una cesárea con una incisión de Fanestil como una de las principales cirugías, digamos, índice que pudo haber causado la hernia incisional, seguido de una laparotomía infraumbilical y, en tercer lugar, una laparotomía tanto supra como infraumbilical. La mayoría de los pacientes, como podemos ver, el 81% del grupo de los pacientes que fueron llevados a reconstrucción abdominal y el 72.5% de los pacientes a los que se les hizo la abdominoplastia adicional tenían un intento previo de reconstrucción de la pared. Y como vemos, la mayoría pues eran caracterizados con un defecto M4. Entonces, en cuanto a los resultados, realmente, como era de esperarse, dentro de los desenlaces pues, que se querían evaluar, la duración del tiempo operatorio fue mucho menor en el grupo de los pacientes a los que se les hizo la reconstrucción de la pared abdominal sin la abdominoplastia, y este mismo grupo tuvo una menor estancia hospitalaria. Sin embargo, realmente la diferencia pues, no tuvo ningún, digamos, impacto clínicamente estadístico en cuanto a la duración de la estancia hospitalaria. En cuanto a los desenlaces y las complicaciones tempranas, no hubo ningún caso de necrosis cutánea ni de trombosis venosa profunda, que es otra de las complicaciones a las que se les asocia este tipo de procedimientos aunados a la reconstrucción de la pared. Hubo 7 casos en total de seroma, 4 en el grupo de los pacientes que se les hizo solamente la reconstrucción abdominal y 3 en el caso de los pacientes a los que se les adicionó la abdominoplastia.
y solamente un caso de infección de la herida quirúrgica en el grupo de los pacientes a los que se les hizo la abdominoplastia, pues que fue básicamente manejado con la apertura de la herida, el drenaje y con curaciones pues diarias. Y en cuanto a las complicaciones, digamos, tardías, dos pacientes en total, uno y uno en cada uno de los grupos, tuvieron un dolor crónico que perduró incluso más allá de los 6 meses postoperatorios, que afortunadamente tuvo, digamos, un curso autolimitado posterior a los 8 meses, con mejoría en ambos casos. No se evidenció ningún tipo de estenosis umbilical, y dentro de las recurrencias de las hernias, llamó la atención que fueron solamente 2 casos, específicamente en el grupo de aquellos pacientes a los que se les hizo nada más la reconstrucción de la pared abdominal. No hubo ninguna mortalidad en el estudio, tanto a corto como a largo plazo. No se describieron casos de requerimientos de transfusión pues, en el intraoperatorio. Y como les digo, dentro de los desenlaces tardíos, la mediana de seguimiento fue de 438 días. Entonces, este es el análisis de la calidad de vida. Realmente todas las encuestas, la encuesta que hicieron y todos los resultados dieron, pues favorecieron una mejoría en la calidad de vida, sobre todo en 3 aspectos que mencionaban mucho los pacientes, que era claramente su resultado, pues su autoestima digamos, por los resultados estéticos que iban a tener sin la realización de la abdominoplastia, la incontinencia urinaria y las tasas de constipación, que también se mencionaban en este grupo poblacional, que efectivamente pues dijeron que les había mejorado bastante cuando se les hizo la reconstrucción a la abdominoplastia. Entonces es muy importante tener en cuenta en cuanto a la discusión que en el grupo de los pacientes a los que se les hizo la abdominoplastia simultánea no se vio realmente una morbilidad importante dentro de los desenlaces postoperatorios, y que efectivamente tuvieron una mejoría de la calidad de vida, a diferencia pues básicamente de un mayor tiempo operatorio y una mayor estancia hospitalaria, que realmente la diferencia fue como de 1.2 días, y que, como les digo, no tuvo ninguna, digamos, impacto clínico importante, fuerte dentro de los desenlaces. Dentro de las principales teorías de por qué en estos pacientes, digamos, no hay una tasa elevada de infecciones, es por lo que les mencionaba que ellos hacen, que mencionan que la cobertura de un plano, digamos, cutáneo y graso, que en términos prácticos estaría virgen, hace y favorece una mejor, digamos, vascularización y una mejor cicatrización de la pared. Sin embargo, esto es realmente diferente a lo que uno suele leer en la bibliografía, porque es claro que cualquier intervención que usted haga en la pared abdominal va a exponer al paciente a una devascularización de la pared abdominal, y esto va obviamente a aumentar la morbilidad pues, por la disminución del riesgo vascular de la pared. Sin embargo, como les digo, pues incluso dentro de los mismos autores del artículo, no todos comparten esta teoría, y como se pudo ver, realmente no hubo casos, por ejemplo, de necrosis cutánea en el grupo de los pacientes que eran llevados a abdominoplastia. Entonces, dentro de la limitación del estudio, hay pocos pacientes incluidos. Realmente solo fue, el procedimiento fue solo hecho por un cirujano especialista en pared abdominal. Esto hace difícil que se puedan extrapolar, digamos, como en la práctica diaria, la realización de este tipo de procedimientos. Realmente no se hace mención a ninguna intervención por el cirujano plástico que hacía parte del grupo de preparación preoperatoria. Todo lo hizo el cirujano digamos, con experticia en pared abdominal. Y me llamó mucho la atención que no hay datos de prehabilitación en los pacientes, específicamente hablando del uso de toxina botulínica o de neumoperitoneo preoperatorio progresivo, que, como vemos, pues realmente es algo que está en auge en el momento, que se hace mucho en los casos específicamente hablando pues de hernias ventrales complejas. Entonces, en cuanto al análisis crítico, el estudio realmente sí analizó una pregunta clínica claramente formulada. Se aleatorizaron los pacientes y hacen mención de la estrategia de aleatorización que tuvo, pues, con una aleatorización simple, una relación 1 a 1. En cuanto a si se tuvo en cuenta todos los pacientes para el análisis, pues finalmente ellos hacen mención del análisis con intención a tratar, que es básicamente, por definición, esto es lo que hace un análisis por intención a tratar, incluir a todos los pacientes que fueron aleatorizados en el análisis. Sin embargo, queda muy poco claro de si se incluyeron o no finalmente en el análisis esos 5 pacientes que se perdieron pues, dentro de los grupos pues, de la autorización. Se mantuvo un diseño enmascarado realmente después de que se hizo el tratamiento, tanto para los pacientes como para los clínicos que fueron evaluados, que evaluaron los pacientes en el postoperatorio, exceptuando pues claramente el cirujano que hizo el procedimiento quirúrgico. Realmente eran muy similares los grupos de los pacientes en cuanto a las digamos,
características demográficas. Aparte de la intervención, si los grupos fueron tratados de la misma manera, simplemente por protocolo, a todos se les hizo exactamente el mismo, incluso seguimiento, entonces realmente no hubo pues como ningún tipo de diferencia en ambos grupos. En cuanto a si se reportaron de forma comprensiva los efectos de la intervención, ellos calcularon un poder estadístico que efectivamente cumplió, pues fue justo en la raya que calcularon 111 pacientes para un poder estadístico del 80% y que fuera, pues, digamos, medianamente válido lo que encontraron, y efectivamente fueron 111 pacientes los que le autorizaron en el estudio. Ellos especificaron los diferentes desenlaces, realmente hay información completa en todo el artículo, establecieron unos valores de P previamente, pues, pero ellos no hacen ninguna mención dentro del artículo de si detectaron o no posiblemente pues algún tipo de sesgo que se haya podido dar. No reportaron lastimosamente pues como la precisión del estimado de la intervención, a diferencia, como vamos a ver del siguiente estudio, cuando uno hace el análisis de si la intervención supera los riesgos y los costos, pues digamos que en términos prácticos sí, basados básicamente en este estudio, uno pudiese decir que la realización de una abdominoplastia en conjunto con la construcción de la pared no añade morbilidad importante en los pacientes. Se pueden aplicar los resultados a la asistencia de mis pacientes. Yo creo que es parcialmente porque realmente la mayoría de hernias ventrales que probablemente vayamos a atender nosotros, sobre todo en los centros de práctica que más comúnmente, en los que más comúnmente estamos expuestos, son hernias ventrales complejas de pacientes que son llevados en el preoperatorio a una prehabilitación, ya sea con toxina botulínica y o con neumoperitoneo preoperatorio progresivo. Entonces creo que ahí hay un bache importante en la información, porque pues, no se hace mención de ningún este tipo de ayudas pues, neoadyuvantes en el manejo de estos pacientes. ¿Se consideran todos los resultados posiblemente clínicamente importantes? Sí, realmente, y tener en cuenta dentro de los desenlaces, pues los principales, digamos, las posibles complicaciones que se pueden llevar a cabo en nuestros pacientes, y si la intervención pues puede ser posible en nuestro contexto clínico, realmente pues no hay ningún motivo para pensar que lo contrario. Entonces, este sería el último pues, artículo que quise traer a colación. Es una revisión sistemática y un metaanálisis que fue publicado en el año 2024 en la revista Hernia, y que básicamente quería recolectar todos esos artículos de aquellos pacientes de los que se habían llevado a paniculectomía o abdominoplastia en conjunto con la reconstrucción de la pared abdominal y cómo habían sido los principales desenlaces pues, postoperatorios. Entonces, dentro de los criterios de inclusión fueron básicamente, se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales de pacientes que tuviesen más de 18 años y en aquellos y a los cuales, como les digo, se les haya realizado la paniculectomía o la abdominoplastia más la reconstrucción abdominal como el grupo de intervención, y como grupo de control solamente la reconstrucción de la pared. Dentro de los criterios de exclusión se encontraron pues aquellos estudios que tuviesen desenlaces, digamos, faltantes dentro de la realización del análisis de los artículos, y cuando no se asociaba la abdominoplastia sin definición, es decir, si usted habla pues el término, digamos, de forma deliberativa de abdominoplastia sin hacer la adecuada definición de esta dentro de la consecución pues del artículo. Se hizo una estrategia de búsqueda por dos autores, básicamente pues buscaron en las principales bases de datos, PubMed, Web of Science, Cochrane y Scopus, y se incluyeron todos los estudios hasta el 2024, abril del 2024, que tuviesen en cuenta esos principales desenlaces postoperatorios con los diferentes pues, términos mesh que traigo ahí a colación. Pues. Lo que estoy mostrando en los diferentes circulitos azules son los principales desenlaces que ellos quisieron analizar. Como vemos, la mayoría de los principales desenlaces que uno piensa en aquellos pacientes, a diferencia del otro estudio, por ejemplo, quisieron tratar de tener en cuenta la tasa de fístula anterocutánea que se pudiese haber desarrollado, y las tasas de reintervención pues, quirúrgica aunadas. Entonces, ellos, para el desenlace específico de recurrencia herniaria, hicieron un seguimiento que se extendió hasta los 36 meses postoperatorio, e hicieron un análisis por subgrupo de aquellos pacientes, pues, de aquellos estudios que incluyeran pacientes con seguimiento mayor a un año. Es decir, para ese análisis por subgrupo excluyeron todos los estudios que tuviesen un seguimiento menor a 12 meses. Dentro de los otros desenlaces, tuvieron un punto límite, pues, como de que fue de los 30 días postoperatorios, y además de esto, pues en el mismo análisis por subgrupo que hicieron para los pacientes que tenían específicamente hernias incisionales. Dentro de los desenlaces continuos, pues digamos que se expresaron y se analizaron en términos de diferencias de medianas, y para los desenlaces dicotómicos en términos de un RR,
digamos que para analizar la heterogeneidad, hicieron varios test pues, para analizar la heterogeneidad, el estudio de Cochrane Q-test, el de I al cuadrado y los diferentes forest plot que ya vamos a visualizar, y estadificaron un valor de P, digamos, estadísticamente significativo menor a 0.005. Es muy importante tener en cuenta que ellos hicieron un análisis de sensibilidad que se llama Leave One Out, que es básicamente, consta básicamente en hacer, cuando ya terminaron el análisis, ir sacando de entre los diferentes estudios un estudio por análisis para tratar de evidenciar que los resultados que encontraron no dependieran específicamente de un solo análisis, de un solo estudio, perdón, que como vamos a ver fue una de las limitantes del estudio a continuación. Entonces, este fue pues como el programa para la obtención de los datos. En total fueron 23.354 pacientes incluidos, un 13%, es decir, 2.972 pacientes que fueron llevados adicionalmente a la reconstrucción a la paniculectomía, y un 87% de los pacientes a los que no se les aunó pues la paniculectomía. El rango de edades iba desde los 37 hasta los 59 años. El índice de masa corporal, pues digamos que de los pacientes variaba desde 29 hasta un 45 kilogramos por metro cuadrado. La mayor parte de los pacientes eran mujeres, hasta un 73% de estos, y dentro de estas, la gran mayoría, el 81% de estos, dentro del grupo de los pacientes a los que se les hizo la paniculectomía, eran de género femenino. Digamos que el área del defecto en promedio iba de los 36 a los 389 centímetros cúbicos, y ellos hacen mención a 3 diferentes técnicas, con la técnica de flor de lis que ya les mencioné, una técnica de paniculectomía transversa, sin añadir pues, los picos de la flor de lis que usualmente se hacen, y una técnica vertical, que es básicamente como extendiendo pues, la incisión de la laparotomía mediana hacia los lados. Y se hizo un seguimiento que iba desde los 30 días hasta los 28 meses posoperatorios. Entonces, esta tabla la quise traer a colección básicamente como para hacer mención que realmente la mayoría de los pacientes fueron llevados a reconstrucción de la pared utilizando una malla sintética. El 75% de los estudios incluyó una reconstrucción con malla, la gran mayoría una posición underlay en un 68%, y a un 24% de los pacientes se le hizo una separación de componentes, que fueron 5.604 pacientes. Lastimosamente en el metaanálisis no hacen mención específica a qué tipo de reconstrucción, digamos, se le hace adicional a los pacientes, si fue una separación anterior, si fue una separación posterior. Entonces realmente es como una de las limitaciones del artículo. Cuando vemos las tasas de recurrencia herniaria, vemos que realmente, como se ve en el forest plot, hubo una menor tasa de recurrencia herniaria en el grupo de pacientes que se les hizo la reconstrucción más la paniculectomía, con una disminución del riesgo, pues un RR del 0.74, lo que digamos que se traduce en una reducción del riesgo de un 26%, que claramente pues como podemos ver en la gráfica, pues estadísticamente significativo, con una muy baja tasa de heterogeneidad realmente. Y dentro del análisis por subgrupo de los pacientes que tenían específicamente una hernia incisional, que es aquellos que yo les digo que se extendió el seguimiento por más de un año, hallazgos realmente muy similares, con un RR 0.72, favoreciendo el grupo de la paniculectomía, traduciéndose con una reducción del riesgo del 28%. Sin embargo, por el otro lado, digamos que cuando se analizaron los diferentes desenlaces, los otros desenlaces postoperatorios, se evidenció que tanto para las tasas de infección del sitio operatorio como para las tasas de eventos del sitio operatorio, necrosis cutánea y de reintervención, fue más común en el grupo de los pacientes que eran llevados a una paniculectomía. Es importante también hacer, pues, digamos, aclaración del desenlace de la estancia hospitalaria, que realmente no tuvo mayor, digamos, diferencia clínicamente significativa, muy similar a lo que pasó con el estudio previo, que como vemos, sí fue mayor, digamos, la estancia hospitalaria en los pacientes que eran llevados a la paniculectomía, pero que, como les digo, no tuvo ninguna representación clínica, y de hecho fue un hallazgo que, bueno, fue, digamos, estadísticamente significativo. Cuando se analizaron los otros tipos de desenlaces, seroma, hematomas, fístulas enterocutáneas, realmente no se encontraron ninguna diferencia, digamos, significativa entre ambos grupos. Y cuando se hizo el análisis por subgrupo dentro de los pacientes con hernia incisional, específicamente hablando de las tasas de recurrencia de infección del sitio operatorio y de seroma, no se encontraron ninguna diferencias. Entonces, dentro de la discusión, pues se menciona que el procedimiento en conjunto, es decir, adicionar la paniculectomía a los pacientes
tiene una menor tasa de recurrencia herniaria. Eso ha sido, digamos, soportado en la literatura por diferentes autores. Sin embargo, tiene un mayor riesgo de infección de sitio operatorio, de eventos de la herida quirúrgica, de necrosis cutánea y de tasas de reintervención, que incluso hacen mención que estos pacientes tienen tasas hasta 2 veces mayores de tener casos de infección del sitio operatorio. Y como sabemos, pues los episodios de infección del sitio operatorio van a ser uno de los principales desenlaces de que el paciente vaya a tener a largo plazo un mayor riesgo de recidiva herniaria. La diferencia de la estancia hospitalaria fue de 0,79 días. Realmente, como les digo, no es una diferencia clínicamente significativa. En cuanto a los otros desenlaces, no hubo ninguna, digamos, diferencia. Y pues hacen la aclaración de que cuando se vaya a hacer la paniculectomía aunada en el paciente, pues que sea una decisión que se tome en conjunta, sopesando los diferentes, digamos, riesgos que pudiese tener. Dentro de las principales limitaciones, como les digo, no todos los estudios especificaron la técnica que se usó para la reconstrucción de la pared abdominal. Pues hacen mención de estudios retrospectivos, pero pues es que es lo que hay. Realmente eso no quiere decir que sean estudios mal hechos, sino que pues es como sea la mayoría de la evidencia realmente a nivel, pues en estos días. Como les digo, tampoco encontré datos de prehabilitación preoperatoria con el uso de la toxina botulínica o el neumoperitoneo preoperatorio. No es muy claro de entre los principales, digamos, criterios de inclusión, cuáles eran las indicaciones específicas de la paniculectomía, o si era porque pues, a todos los pacientes se les hacía simplemente por el hecho de tener la mayor cantidad de tejido celular subcutáneo pues, y de piel en exceso. Y como les digo, el análisis de sensibilidad detectó un problema grande, y es que cuando ellos quitaron el estudio que tenía la mayor cantidad de pacientes, todos los desenlaces perdieron el poder estadístico que tenían realmente. Entonces, esto pues, deja entrever pues, digamos, las limitaciones que tenemos dentro de la epidemiología clínica actual, al incluir, pues, digamos, estudios que tienen tanta diferencia de grupos pues, de pacientes incluidos. En cuanto al análisis crítico, pues, como les digo, realmente también se estableció pues, una pregunta clínicamente establecida. Tenían sí, bueno, eso es diferente, pues porque realmente estamos hablando de una revisión sistemática, pues de un metaanálisis. Los investigadores sí buscaron realmente un diseño apropiado para hacer el estudio, para tratar de responder la pregunta que se habían planteado en el inicio. Incluyeron los ensayos clínicos aleatorizados, pues que pues, actualmente es uno de los principales, digamos, tipos de diseño con mejor diseño epidemiológico que se pueden tener. Sí se incluyeron todos los estudios primarios relevantes, digamos que yo lo digo que es parcialmente porque a pesar de que hubo una búsqueda clara, establecida de los diferentes estudios, que se incluyeron los principales motores de búsqueda, no hacen mención de otros diferentes estudios en otros pues, en idiomas diferentes. Y ellos realmente cuando se hizo la consecución de los diferentes estudios, dentro de los criterios de inclusión, analizaron básicamente los abstracts de los estudios. Entonces, hace que se puedan excluir otros estudios digamos, dentro del abstract no tuviese los principales desenlaces o los hallazgos esperados, pues, que ellos querían buscar. Si ellos realmente evaluaron la rigurosidad metodológica de los diferentes estudios primarios, sí, pues yo pues no lo mostré acá, pero ellos hacen dentro de la descripción de la revisión sistemática, exponen tanto para los estudios observacionales como para los ensayos clínicos aleatorizados el riesgo de sesgo con la herramienta del semáforo pues, de Cochrane, y todos tenían riesgos bajos de sesgos. En cuanto a los investigadores extrajeron y presentaron la información de los estudios primeros de forma adecuada, pues realmente sí, no hubo ninguna pues como queja respecto a esta. En cuanto a si analizaron de forma apropiada los resultados de los estudios primarios, sí, hace mención de los diferentes números pues, de participantes que se incluyeron con las diferentes medidas digamos, para el diseño, digamos, epidemiológico con diferentes P's, con intervalos de confianza, con RRs establecidos, pero un gran problema que es el análisis de sensibilidad de tipo leave one out, que como les digo, hace que sacando ese estudio se pierda la validez de todos los hallazgos pues, que encontraron. ¿Se reportaron las limitaciones? Sí, ya se las mencioné. Realmente uno puede decir que la intervención sí supera los riesgos y los costos. Sí, en cuanto a si se pueden aplicar digamos, los hallazgos a nuestra práctica clínica diaria, lo mismo que ya había mencionado en el estudio previo, no hacen mención de ningún tipo de prehabilitación quirúrgica en esos pacientes, y creo que son la mayoría de pacientes que vamos a tratar al menos pues en la práctica clínica diaria de nosotros. Sin embargo, existe el otro grupo de pacientes en los que sí claramente se puede pues como digamos aplicar los hallazgos encontrados.
¿Son relevantes para la población? Sí, realmente sí son relevantes porque analizan los principales desenlaces posoperatorios con los que pudiesen cursar pues, los pacientes en su etapa posoperatoria, tanto temprana como tardía, e incluyeron pues, los principales análisis de morbilidad importantes. Entonces, como conclusiones, la paniculectomía hace parte, digamos, de un manejo ayudante de los pacientes con hernia ventral que van a ser reconstruidos, pues que van a ser llevados a reconstrucción de la pared abdominal. Sin embargo, es importante tratar de seleccionar los pacientes y hacer una adecuada valoración preoperatoria de estos pacientes para saber qué pacientes son mayormente candidatos a la realización de este procedimiento que, como vemos, pues es plausible, tiene ventajas estéticas y fisiológicas, pero que puede tener una morbilidad asociada que puede ser para nada despreciada. Yo creo que la clave dentro de estos desenlaces, pues dentro del manejo de estos pacientes es la creación de los grupos de excelencia multidisciplinarios. Son pacientes muy comórbidos que se favorecen de que tengan un muy buen control metabólico antes de la cirugía, de que los vea un cirujano experto en pared abdominal, de que los maneje un grupo de cirujanos expertos en pared abdominal para que, y al igual que los pacientes de falla intestinal, tengan unos mejores desenlaces cuando se hacen unos grupos de excelencia. Eh, Sin embargo, pues falta mucha literatura realmente en cuanto a la inclusión de la prehabilitación preoperatoria de los pacientes con hernias ventrales complejas que vayan a ser llevados pues a las diferentes técnicas de reconstrucción. Esto es lo que quería pues como traerles el día de hoy. Quedo atento a los comentarios aquí asistencial y en el auditorio virtual. Buenos días, ¿me escuchan? No, no, nada por allá. ¿No se escucha nada por allá? Profe, sí se lo escucha. No, ok, solamente dos o tres acotaciones. Primero, pues resulta que el índice de masa corporal sí impacta sobre el resultado. Ya sabemos que el tipo de obesidad no solamente está en el índice de masa corporal, sino en el tipo de obesidad que se tenga, si parietal o visceral. Obviamente esos pacientes con predominio visceral son los que uno manda a la nutricionista, ejercicio, deportología, etcétera. Y el parietal, pues muchas veces toca lidiarlo con la paniculectomía. Eh, en nuestro módulo que tenemos acá, la paniculectomía, su indicación y su realización siempre ha sido por el cirujano plástico. Encuentra muchos módulos de pared abdominal y grupos bien organizados en todo el mundo, donde el cirujano que ha hecho diplomado o estudio en pared abdominal se dedica a hacer también la paniculectomía. No sé cómo será el sistema legislativo en esos países, pero ustedes saben que en Colombia es muy diferente que se le complique al cirujano plástico a que un cirujano general haga una flor de lis y se le complique. Si tiene una malla suprafacial porque hizo una separación anterior y le quede ya expuesta. Ya entramos en problemas de salmamento, en problemas cosméticos, en problemas de cobertura de defecto. Entonces es mejor entregarles ese problemita al cirujano plástico. Esa es nuestra opinión humilde y nos ha ido adecuadamente muy bien en el seguimiento de los pacientes. Lo otro que toca tomar en cuenta es que el 80% de los que reciban usted los detecta a 5 años, no a 3 años, que es el estudio que más seguimiento tiene, 36 meses. Entonces hace falta seguimiento porque definitivamente los panículos dermograsos, sobre todo los que pendulan, sí son un factor de riesgo de recidiva herniaria, pero no a 1, 2, incluso 3 años, sino a larga data, por arriba de los 4 o 5 años, como les digo, la mayoría, de acuerdo a los estudios de la Sociedad Panamericana de Hernia, se presentan a seguimientos de 5 años con recidiva en aquellos pacientes que no se les hizo. Entonces, yo pienso que serían buenos estudios para alargar el tiempo de vigilancia. Segundo, lo del tipo de obesidad, que ya lo dije,
recuerden que por arriba de 35 de IMC ya empiezan a presentarse las complicaciones y la indicación o no y la realización, pues entregársela al que tiene mayor experticia y si ante un problema legal, pues lo sabe bandear muy bien el cirujano plástico, más no por más preparación que uno tenga un cirujano general, porque no está dentro de su abanico de experticia. Solamente era eso, pero siempre los panículos pendulantes son de muy difícil manejo una vez reconstruida la pared. Volver a afrontar esos panículos tan grandes, gruesos, muy difícil. Muchas veces, si uno no los reseca, igual tiene que dejarle muchas veces dren por el espacio muerto y se siguen presentando los seromas o los hematomas porque no han sido resecados. En la medida que usted los reseca, todos van con dren, todos van con dren. En la medida que usted los reseque, a todos les va a colocar un dren o incluso dos drenes. Entonces, y muchas veces también les colocamos un back incisional. Entonces, la tasa de del sitio operatorio en aquellos pacientes que se les lleva también a paniculectomía, usted las puede tumbar, las puede disminuir considerablemente. No así al que no se la hace. Ese paciente sigue teniendo un riesgo porque usted está haciendo una talla y sigue teniendo un riesgo de hacer seromas, hematomas y el impacto a largo plazo que él ha recibido. Gracias. ¿Algún otro comentario en el auditorio virtual? Yo iba a opinar unas cosas. Dani, yo pienso que principalmente, pues no voy a hablar mucho del metaanálisis, sino más como del ensayo clínico, me parece como más interesante, y es los criterios de selección de los pacientes. Porque es que tú me estás planteando paniculectomías, pero las paniculectomías cuando uno las piensa es en un paciente realmente, pues, que efectivamente cuando le haces la reconstrucción, pues el sobrante es tan grande que necesitas hacerle pues la paniculectomía, es decir, estás pensando en una hernia grande. Y precisamente uno de los criterios de exclusión eran hernias de más de 10 centímetros. Pues cuando estás hablando de la falta de prehabilitación, pues es muy poco probable que un paciente con una hernia de 10 centímetros o menos necesite cualquier tipo de rehabilitación, y más aún cuando pues se estudian cualquier tipo de enfermedades crónicas que implicaran pues como cualquier compromiso del paciente, de tipo cardiovascular, todos los pacientes de los tres fueron excluidos y todo. Entonces, pues yo entiendo cómo hicieron el estudio, pero digamos que en cuanto a la aplicabilidad, ahí es cuando para mí se me cae un poquito. Para mí, cuando uno lee eso, me parece que ese artículo es más como con una intención mucho más estética que cualquier otra cosa, no tanto funcional. Esa es como mi sensación pues con respecto a ese estudio. Y pues ahí es cuando viene mi gran pregunta y es las diferencias que realmente crees que veas con los pacientes que vemos acá, pues porque es que la paniculectomía sí me parece que se vuelve algo completamente necesario durante el procedimiento, porque si no, pues precisamente la redundancia del tejido va a hacer que la reconstrucción sea probablemente un problema. Y lo otro que me llamaba la atención era la, el hecho de hablar de menos incidencia de complicaciones y de menos incidencia, por ejemplo, de recidivas herniarias, teniendo un artículo, pues el ensayo clínico, utilizando ese artículo, sabiendo que ese artículo nunca demostró algo así, o sea, el artículo nunca evidenció que la paniculectomía fuera superior a no hacerla, sino que realmente hablaba más como de unos resultados estéticos, que se entiende mucho si la mayoría pues son mujeres.
más que, y simplemente pues como algo seguro, o sea, que no aumenta como tal una morbilidad, pero pues no habla como tal en ningún momento de que sea superior, es decir, que si yo le hago la paniculectomía a mi paciente, entonces mi paciente le va a ir mucho mejor con la reparación de mi hernia, que no es realmente lo que uno pues como que piensa que se ve como en el estudio. Entonces serían pues como las críticas que yo haría eh, con respecto a ambos pues como estudios. Ahora, pienso que la paniculectomía pues sea, no es cuestión como de si hacerla o no hacerla, sino que es necesario hacerla en muchos de esos casos, independiente si la quiera o no, o no la quiera hacer. ¿Cierto? Como lo único que tengo que decir. Profe, sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, realmente la decisión de haber traído el primer artículo fue porque era el artículo que más cantidad de pacientes tenía dentro de la revisión sistemática. Y porque realmente el otro, porque solamente fueron dos ensayos clínicos aleatorizados, el resto fueron observacionales. Y el otro ensayo clínico aleatorizado no estaba, pues yo lo revisé por encima y metodológicamente no estaba tan bien formulado, que no se prestaba como para una discusión epidemiológica más rica como el primero que presentamos. Pero estoy completamente de acuerdo que pues el hecho de excluir pacientes menores de 40 años que no tuviesen comorbilidades cardíacas, pulmonares, que pues yo me atrevería a decir que por encima del 95% de los pacientes que vemos nosotros, tanto acá como en el San Vicente, son precisamente ese tipo de pacientes, pues eso hace que la aplicabilidad pues y la validez externa de los hallazgos sea casi que pues nula en nuestro medio. Pero sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Hola, buenos días, Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Julio, espérate que el doctor Jimmy va a hablar en Ah, este ok, momento. Ya te ok. doy la palabra. Julio, dale. Adelante. El profesor Jimmy habla ahorita. Bueno, pues, como todos saben, yo soy pues del CES, de otro grupo, de otra universidad, y pues digamos que el grupo de pared abdominal del CES, pues yo los pude ir acompañando como en la evolución, y la dermolipectomía pues inició como algo más bien selectivo para pacientes muy específicos, pero ellos lo han estado aplicando pues ya de manera bastante generalizada, y los resultados, sobre todo estéticos, son muy buenos, sobre todo en las pacientes mujeres que tienen pues como ese panículo adiposo muy redundante. Y bueno, en los resultados de las hernias como tal, yo pues creo que no hay diferencia en cuanto a recidivas. Sin embargo, pues sí se reduce el espacio muerto, el tejido graso, y eso pues favorece la disminución pues de complicaciones como los seromas y eso. De hecho, ellos en los últimos años han dejado de utilizar los drenes de manera rutinaria, y se hace más la dermolipectomía, y luego se adosa ese tejido graso a la fascia con puntos de Vicryl que pues, que van al tejido graso y a la fascia, y eso ayuda a reducir el espacio muerto y ese tipo de complicaciones. La cosa con las abdominoplastias y eso es que sí he visto yo que aumenta el riesgo de síndrome compartimental abdominal, pero es un par de casos en que ha habido pues como mortalidades relacionadas con eso, entonces es bueno tenerlo en cuenta, pero pues, dependiendo del paciente y del tejido graso, uno mira si ya hace la dermolipectomía transversal y hace pues los colgajos amplios hasta la parte más caudal, hasta M2, M3, y cuando son las hernias que no son pues tan grandes y son más en la parte de M3, M4, ya uno hace la dermolipectomía, pues así se la suma a la laparotomía, y eso hay una regla, pues, de unas medidas que se hacen con respecto al tamaño de la hernia y del tejido graso, pero los resultados estéticos son bastante buenos. Gracias.
El problema es que se en un paciente de estos, cualquier cirugía es de mayor complejidad, ¿sí? La pérdida de tejido, el sangrado que puede haber, el tiempo operatorio. Entonces, ahí uno tiene que tener en cuenta qué prima en el paciente, y muy probablemente en los pacientes que tenemos nosotros de hernias complejas, lo que prima es la funcionalidad del paciente por encima del resultado estético, sin decir que no es importante. Y aquí me devuelvo a lo que yo siempre he dicho y que no somos lo suficientemente rigurosos y juiciosos, es en la prehabilitación de los pacientes, sino con toxina botulínica y neumoperitoneo, sino con la parte nutricional, pérdida de peso, cambio de hábitos, eh, ejercicio, o sea, que haya un cambio en la reserva funcional del paciente para que pueda aguantar la cirugía. Mientras no hagamos eso, el resultado de los unos y de los otros no va a ser bueno, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que pacientes con índice índice de masa corporal mayor, pacientes comórbidos, el solo hecho de aumentar el tiempo quirúrgico aumenta el grado de complicaciones exponencialmente. Entonces no quiere decir que no se les haga la panicolectomía, sino que probablemente se debe hacer la cirugía en 2 tiempos, primando el compromiso funcional, pudiéndolos habilitar y rehabilitar mucho mejor para que luego vayan a una cirugía con una condición estética que no solamente es estética, sino que hace que esos pacientes se habiliten mejor, termine haciendo mayor actividad física, termine disminuyendo ese factor de riesgo de los panículos pendulantes para la recidiva de las hernias abdominales, pero muy probablemente en un segundo tiempo, porque el solo hecho de aumentar el tiempo quirúrgico en estos pacientes es someterlos a riesgos exponenciales frente a la reserva fisiológica que no tienen. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con eso. Entonces, ¿todos tienen que hacer en 2 tiempos? No. Ahí nos lo muestra ese primer artículo, como lo mencionaba Camila. Hay pacientes que muy bien seleccionados se puede hacer, eh, pero porque tienen las condiciones para aguantar más tiempo de cirugía, básicamente. Porque digamos que hecho de manera juiciosa y reglada, pues no debería, porque uno no tendría que ver que haya un aumento de las complicaciones importantes o los desenlaces importantes ni en la recidiva ni en las eh, situaciones relacionadas con la herida quirúrgica. Entonces, muy poquitos, creo, de los nuestros de hernias complejas caben en el camino de la paniculectomía en el mismo tiempo operatorio, y si se piensa, debe ser muy bien escogidos esos pacientes y prehabilitados. Yo creo que es lo fundamental. Con otro comentario en el lectorio virtual. Bueno, vamos por terminar el punto de revista del día de hoy. Muchas gracias.